Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema titulado Ideologías obreras del siglo XIX. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el contexto histórico y las causas para el desarrollo de las ideologías obreras en el siglo XIX. Puedan explicar los planteamientos principales del socialismo utópico, del anarquismo y del socialismo científico. Contexto histórico. Bueno, primero debemos recordar que estamos a mediados del siglo XIX, es decir, estamos entre 1850 y 1900. Como ya hemos visto en la clase anterior, se estaba desarrollando precisamente la segunda revolución industrial. Habían surgido ya nuevas potencias como Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia, ¿no? Como potencias. Y también ya no solamente Inglaterra, sino también otras potencias más. Muy bien, gracias al desarrollo de la segunda revolución industrial, esto permitió consolidar a la burguesía en el poder, ¿sí? Una consecuencia de la revolución industrial, recuerda, es consolidar a la burguesía en el poder y por lo tanto también el desarrollo del sistema capitalista, ¿sí? El desarrollo del capitalismo. Bueno, dentro de las fábricas de esta actividad industrial trabajaban, como bien saben ustedes, los obreros, ¿no? ¿Sí? Estos obreros, ¿sí? Van a ser conocidos como proletarios. A esta clase social se le va a llamar el proletariado. El proletariado entonces son los obreros que trabajaban en estas fábricas. Dentro de este proceso de acumulación de ganancias por parte de la burguesía y consolidación del capitalismo, se escondía una cruda realidad para el sector obrero, ya que trabajaba durante muchas horas en sus fábricas, en sus centros de trabajo, pasaban las 10, las 12 horas de trabajo, no tenían de un seguro pues de salud o un seguro de trabajo, ¿sí? Y entonces vivían los obreros bajo condiciones muy paupérrimas, ¿sí? Entonces estos obreros se van a organizar, ¿sí? Se van a organizar para hacer peticiones, ¿sí? Tanto a los gobiernos de los países a los cuales ellos pertenecían. Y estos obreros se van a organizar realizando pues protestas y huelgas, naciendo así lo que se conoce con el nombre de el movimiento obrero y formándose pues los primeros sindicatos, sobre todo allá en Inglaterra, en Alemania, en Europa en general, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos pues que una consecuencia de la revolución industrial, tanto de la primera como de la segunda, es la consolidación de la burguesía y del capitalismo, ¿sí? Que acumulaban muchas ganancias producto de los productos que fabricaban en estas empresas, en estas fábricas. Pero dentro de todo ello había pues eh, una nueva clase social que estaba surgiendo, que era el proletariado, es decir, los obreros que no tenían pues, que se encontraban explotados en estas fábricas y que trabajaban muchas horas al día con un bajo salario, ¿sí? Entonces se organizan y forman pues protestas, huelgas, sindicatos, y eso se conoce con el nombre de movimiento obrero. Entonces, debido a esas condiciones en las cuales se encontraban estos obreros, van a surgir así algunos personajes, algunos intelectuales, que comienzan a analizar la realidad socioeconómica de los obreros y van a plantear propuestas ideológicas que van a servir de plataforma para buscar mejoras y reivindicaciones laborales a estos obreros. Estas nuevas ideologías se van a conocer como ideologías obreras. Antecedentes. Tenemos, por ejemplo, al movimiento ludita. Recuerda que el movimiento ludita
es una primera forma de protesta de parte de los obreros, ¿ya? Que culpaban a las máquinas y herramientas de la explotación a los cuales eran sometidos. Por ello es que el movimiento ludita, pues, comenzó, como podemos ver en esta imagen, destruyendo las máquinas, culpándolas de su explotación. Luego, unos años más tarde, surge el movimiento cartista en Inglaterra. Se le llama cartista porque estos obreros, ¿sí?, enviaban cartas a los políticos ingleses con el objetivo de tener, pues, representación política en el Parlamento inglés. ¿Ok? Muy bien. Estas ideologías obreras del siglo XIX son, pues, precisamente el socialismo utópico, el anarquismo y el socialismo científico. A continuación, vamos a analizar cada una de estas ideologías. Por un lado tenemos el socialismo utópico. El socialismo utópico es un movimiento idealista, reformista, ¿sí? Eh, que surge pues precisamente a mediados del siglo XIX. Fue impulsado por la pequeña burguesía, ¿sí? Surge precisamente en el país de Francia. El socialismo utópico planteaba que el capitalismo no es malo, ¿sí? Planteaba que el sistema capitalista, al contrario, era bueno y correcto por dar libertad a los hombres. Lo malo era la explotación de los obreros en las fábricas. Por lo tanto, la alternativa que dieron estos ideólogos del socialismo utópico para terminar con esa explotación de los obreros era pues organizar cooperativas. Cooperativas jóvenes son asociaciones entre los obreros y los burgueses, ¿sí? En otras palabras, las cooperativas son organismos donde los burgueses que tenían el poder, que tenían los medios de producción, que eran dueños de las máquinas y las fábricas, ¿sí? Atendían las necesidades de los obreros, ¿sí? Atendían también y mejoraban la calidad de vida de los obreros en estas cooperativas, ¿sí? Su objetivo era pues terminar con la explotación del obrero, ¿sí? Entonces, los socialistas utópicos consideraban que era posible eliminar una lucha de clases violenta, ¿sí? Ya que la otra alternativa que había para terminar con la explotación del obrero era pues la violencia, una revolución, ¿no? Como se va a hablar dentro de unos minutos, el otro socialismo, ¿sí? Una alternativa para terminar con esta explotación del obrero era pues una revolución, era a través de la violencia, la lucha de clases, ¿sí? Pero el socialismo utópico consideraba que era posible eliminar esta lucha de clases, ¿sí? Si es que se suprimía o eliminaba la propiedad privada de los medios de producción, es decir, las máquinas, las industrias, las herramientas, las tierras, que pasaban a manos, que estaban, perdón, en manos de la gran burguesía. ¿Qué planteaban los socialistas utópicos? Que los medios de producción deben ser de propiedad colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que debe ser pues tanto de la burguesía como del proletariado o de los obreros. Por lo tanto, los socialistas utópicos planteaban que no se debe acabar con el capitalismo. Según ellos, el capitalismo debía de seguir, debía de continuar en el mundo. Pero los burgueses, los capitalistas, tenían pues que compartir estas ganancias y apoyar siempre a los obreros. Por eso es que un intelectual alemán llamado Federico Engels, ¿sí?, consideró que estos socialistas utópicos o estas ideas de los socialistas utópicos eran ideales ya irrealizables, eran ideas irrealizables. Por eso lo llama utópico, ¿no? Este movimiento fue llamado utópico por Federico Engels, ya que consideraba estas ideas como irrealizables, ya que según él, pues, ya era imposible, prácticamente imposible, que la burguesía busque beneficiar a los obreros, ¿ya? Él planteaba que podía ser bien intencionado,
¿sí? Pero pecaban de idealismo y de ingenuidad, ¿no? ¿Sí? Buscaban una sociedad perfecta e ideal y según Engels eso no podía existir porque los burgueses lo que buscan es acumular ganancias, ¿ya? Y sin importarle las condiciones de vida de los obreros. ¿Quiénes son los representantes de del socialismo utópico? Tenemos ahí a un francés llamado pues Saint-Simon, ¿sí? ¿Qué planteaba Saint-Simon? Saint-Simon dividía a la sociedad en dos clases, el sector de los ociosos y el sector de los productores. Dentro de los ociosos son los que no se encargaban de producir nada, según Saint-Simon. Saint-Simon, entre los ociosos estaban los aristócratas, los rentistas, los comerciantes, ¿sí? En cambio, dentro de los productores se encontraba la burguesía, los banqueros, los obreros y artesanos. Para Saint-Simon, para él, la clase ociosa es la culpable de la desigualdad social. Según Saint-Simon, ya, eh, los comerciantes no generaban ningún tipo de riqueza y los beneficios de las clases privilegiadas eran de carácter hereditario, ¿no? ¿Sí? Entonces, para Saint-Simon, los comerciantes no hacían nada y sin embargo ganaban mucho dinero. En cambio, los productores son los que sí sirven para la sociedad, ya que los obreros y artesanos son los que producen las mercancías, son los que producen los bienes. Los banqueros son los que facilitan a los burgueses tener dinero para construir esas fábricas, ya que en estas fábricas se producen pues bienes. Por eso que Saint-Simon sostiene que el poder debe estar en manos de la clase productora, ¿sí? De los burgueses y obreros. Por otro lado tenemos a otro francés, tenemos ahora a Charles Fourier. Charles Fourier plantea que el ser humano, ¿sí? Él planteaba que el hombre se halla en lucha constante consigo mismo, con sus pasiones, ¿sí? Pero también con otros hombres. Y una ciencia llamada moral pretende reprimirlas, según Charles Fourier. Por ello critica la anarquía de la producción en el capitalismo. Él planteaba que el ser humano podía asociarse libremente con otros seres humanos con miras al bien común. Por eso que Charles Fourier fue bien idealista, ¿verdad? ¿Sí? Él propone la conformación de comunidades donde los hombres se asocien con otros, ya libremente puedan trabajar, haciendo el uso común de los medios de producción y los beneficios económicos serían repartidos de manera equitativa entre todos los miembros. A estas comunidades ideales que él planteó las llamó falansterios. En otras palabras, ¿qué son los falansterios? Los falansterios son comunidades donde los hombres vivían asociados, ¿sí? Y buscaban el bien común entre todos y se repartían todas las ganancias entre todos ellos, ¿sí? De manera equitativa. Esos son los falansterios. Como podemos ver, los socialistas utópicos son muy idealistas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos ahora a un inglés llamado Robert Owen. Robert Owen es el padre del cooperativismo. Él busca obtener mayores ganancias para su empresa, otorgando pues beneficios a sus trabajadores. Según él, la productividad del trabajador es directamente proporcional con su grado de felicidad. Mientras más feliz se encuentre el obrero, el trabajador en su fábrica, más va a producir, ¿sí? La producción va a ser mayor mientras más feliz esté el obrero. ¿Y cómo puedes hacer más feliz a un obrero según Robert Owen? ¿Sí? Lo puedes hacer feliz pagándole bien, dándole un seguro de trabajo, ¿ya? Dándole un tiempo de descanso, pagándole bien, disminuyendo pues también sus horas laborales, ¿no? Por ello, él transformó su empresa, su hilandería, en una fábrica modelo, con horarios reducidos para sus trabajadores y numerosos servicios comunitarios como seguro de enfermedad, jubilación, educación, etc.